¿Alguna vez has visto cómo una simple prenda rota puede convertirse en motivo de burla, hasta que la verdad oculta cambia todo en un instante? Lo que parecía humillación se transformó en silencio absoluto cuando aquella carta salió de su mochila, y nadie volvió a mirarla igual. Quédate hasta el final, porque esta historia no es solo sobre una niña y su ropa rota, es sobre lo que llevamos escondido en el corazón. La mañana amanecía como cualquier otra en la pequeña ciudad, con el bullicio de los vendedores en la esquina y el eco de los pasos apurados de los niños que se dirigían a la escuela. Pero para ella, esa mañana pesaba distinto. Caminaba despacio, abrazando con fuerza su mochila desgastada, como si con ese gesto pudiera cubrir lo que realmente la delataba: su ropa rota. La falda tenía costuras mal hechas por manos apresuradas, los zapatos mostraban la suela gastada, y la blusa, aunque limpia, tenía un par de desgarres que no habían podido ocultarse con parches. Cada paso era una batalla entre el deseo de desaparecer y la esperanza de pasar desapercibida. Pero en el fondo, ella sabía que en la escuela los ojos nunca perdonaban. Al entrar al patio, sintió cómo las risas se apagaban un segundo, solo para luego estallar con mayor fuerza. Un grupo de niñas la miró de arriba a abajo, señalando los bordes descosidos de su falda, mientras murmuraban entre sí con sonrisas crueles. Los varones, más atrevidos, imitaron un desfile burlón, levantándose las camisas y mostrando intencionalmente sus uniformes impecables, como si quisieran recordarle que ella no pertenecía a ese lugar. La vergüenza la golpeó con la fuerza de un ladrillo en el pecho. Tragó saliva, apretó los labios y siguió caminando, aunque sentía que cada paso la hundía más en un mar de humillación. La maestra, desde la puerta del salón, la observó con una mirada rápida, pero no intervino. Ese silencio la dolió más que las burlas, porque significaba que incluso los adultos, los que debían protegerla, la dejaban sola frente a la crueldad. Entró al aula con la cabeza baja, deseando que las paredes pudieran esconderla. Colocó su mochila sobre la banca de madera, tratando de parecer indiferente, pero por dentro la piel le ardía. No era la primera vez que la rechazaban por lo que vestía, pero esa mañana el rechazo se sentía más pesado, como si el mundo entero hubiera decidido recordarle que no encajaba. Mientras los demás niños reían, intercambiaban miradas y susurros que parecían cuchillos, ella pensaba en la carta que guardaba en lo más profundo de su mochila. Nadie lo sabía. Nadie imaginaba que entre sus cuadernos viejos y lápices mordidos estaba ese sobre que cambiaría todo. Se aferró a ese secreto como quien se aferra a un salvavidas en medio de la tormenta, y aunque por fuera parecía frágil, por dentro sabía que ese papel era su única arma contra la crueldad del mundo. El murmullo crecía como un enjambre invisible. No eran palabras claras, sino cuchicheos, risas contenidas y gestos que ardían más que cualquier insulto directo. Desde su asiento en la última fila, ella sentía como cada mirada era un dedo señalándola, recordándole que su ropa rota hablaba más fuerte que su voz. Los niños intercambiaban papeles doblados con dibujos crueles, caricaturas de una niña con zapatos desgastados, con parches en la falda, con un letrero en la frente que decía «pobre». Cada carcajada que explotaba en el salón era como una pedrada en su espalda, imposible de ignorar. Un muchacho de los primeros bancos levantó la mano, no para preguntar, sino para exhibir un trozo de tela que había arrancado de su borrador de papel. «Miren, la nueva moda», dijo en voz alta, y los demás estallaron en carcajadas. Ella bajó aún más la cabeza, hundiendo el rostro entre sus brazos cruzados sobre la mesa. En sus oídos, las risas no eran sonidos, eran gritos que repetían una sola verdad. «No eres como nosotros, nunca lo serás». La maestra continuaba con la clase, fingiendo que nada pasaba. Su silencio era tan ensordecedor como las burlas, porque al no intervenir, les daba permiso para seguir. Esa indiferencia dolía más que las palabras de los compañeros. Era como si incluso los adultos se hubieran rendido a la crueldad cotidiana, como si aceptar que ella era diferente fuera lo más fácil. En un intento desesperado por sostener su dignidad, abrió su cuaderno y fingió escribir. Pero sus manos temblaban, y las letras se convertían en garabatos sin sentido. No escuchaba las matemáticas que la profesora dictaba,
ni las preguntas que revoloteaban en el aire. Solo escuchaba el eco de las risas y sentía el peso de los ojos clavados en su nuca. Era como caminar descalza sobre vidrios invisibles. Cada mirada era una herida nueva. Lo que nadie sabía era que, bajo esa blusa rota, su corazón latía con fuerza no por miedo, sino por un secreto guardado con recelo. Dentro de su mochila esa carta seguía esperando, como un fuego escondido bajo cenizas. Ella sabía que tarde o temprano alguien la descubriría, pero no quería que fuera así, en medio de la burla. Sin embargo, el destino tenía otros planes. El dolor que en ese instante parecía insoportable era solo la antesala de un silencio que haría temblar a todos. El salón entero parecía un circo improvisado, donde los niños jugaban a ser espectadores crueles y ella, sin quererlo, se había convertido en la atracción principal. Entre risas y murmullos, la figura de la maestra destacaba en la parte delantera del aula, con su cuaderno en mano y sus gafas descansando al borde de la nariz. Todos esperaban que interviniera, que pusiera fin a la humillación, que al menos pronunciara una palabra que restableciera el orden. Pero no lo hizo. Sus labios permanecieron cerrados. Sus ojos se posaron un instante sobre la niña, y luego se deslizaron rápidamente hacia la pizarra, como si mirar de frente esa injusticia fuera demasiado incómodo. Ese silencio fue un golpe más fuerte que cualquier carcajada, porque en la mente de la niña, si incluso la maestra, esa figura que representaba la autoridad, la justicia, la protección, se quedaba callada, entonces no había nadie que estuviera dispuesto a defenderla. Era como estar en medio de un incendio y ver cómo el único adulto con agua en las manos decidía no usarla. Y ese abandono no se gritaba ni se exhibía, simplemente se sentía en el pecho, pesado, insoportable. Algunos niños notaron la indiferencia y la aprovecharon como una señal de permiso. Uno de ellos tiró una bolita de papel que golpeó suavemente la cabeza de la niña. Otros hicieron ruidos imitando el sonido de ropa desgarrándose. La maestra siguió escribiendo números en el pizarrón, con una calma que parecía casi ensayada. No levantó la voz, no se giró, no detuvo nada. El mensaje era claro. La burla podía continuar, porque su silencio la legitimaba. Ella, con el rostro escondido entre sus brazos, pensaba en lo injusto que era todo. Se preguntaba por qué el mundo parecía estar siempre en su contra, por qué hasta los adultos la dejaban sola en esa batalla. El aula, que debía ser un espacio de aprendizaje, se había transformado en un campo de humillación pública, y mientras los demás reían, ella se refugiaba en un solo pensamiento. La carta, esa hoja doblada dentro de un sobre, oculta en su mochila, era lo único que la hacía sentir que no todo estaba perdido. Era como una voz susurrándole que el momento de su verdad llegaría, que no siempre sería víctima de esas risas. En silencio se juró a sí misma que resistiría un día más, aunque la maestra no hablara, aunque todos la señalaran. Lo que nadie podía sospechar era que ese mismo silencio de la profesora, que ahora parecía cruel, sería lo que más tarde daría más peso al instante en que la carta finalmente saliera a la luz. La vergüenza no se siente solo en la mente, se siente en el cuerpo. Era como si un ladrillo invisible se hubiera instalado en su pecho, apretando cada respiración. Sus mejillas ardían, no por el calor del día, sino por la mezcla de humillación y dolor que recorría su piel. El murmullo del salón se transformaba en un zumbido insoportable, como un enjambre de abejas rodeándola, recordándole que estaba sola, que no tenía dónde esconderse. La vergüenza es así, te desnuda aunque estés vestida, te expone aunque quieras desaparecer, y en ese momento, ella sentía que todos podían ver no solo su ropa rota, sino también sus heridas más profundas. Intentaba ocultarse detrás de su cuaderno, bajando la cabeza lo suficiente como para que su rostro quedara invisible, pero sabía que no había escapatoria. La sensación era como estar parada en medio de una plaza, con todos los ojos clavados en ti, esperando a que tropieces, esperando a que caigas. Lo peor no eran las burlas, sino la certeza de que nadie iba a detenerlas. La indiferencia de la maestra, las risas de los compañeros, el eco de sus propios pensamientos diciéndole que no valía lo suficiente, todo se mezclaba hasta volverse insoportable.
Se preguntaba en silencio por qué la vida había decidido ser tan dura con ella. ¿Por qué no podía tener un uniforme nuevo como los demás? ¿Por qué su madre debía coser de noche con hilos diferentes? ¿Por qué sus zapatos ya no podían cubrir más remiendos? Esa ropa rota era para los demás un motivo de burla, pero para ella era la prueba viva de una lucha diaria que nadie entendía. Cada descosido tenía detrás una historia de sacrificio. Cada parche era un esfuerzo para que pudiera seguir estudiando. Pero nadie veía eso. Nadie miraba más allá de la superficie. En medio de esa tormenta interna, recordó otra vez la carta. Su corazón latió con fuerza, como si quisiera recordarle que dentro de su mochila había algo que podía cambiar todo. Algo que aún nadie conocía. Algo que podía transformar esas risas en silencio. Y por un instante, se permitió soñar con ese futuro, con ese momento en el que el mundo dejaría de verla como la niña de la ropa rota y empezaría a verla por lo que realmente era. La vergüenza seguía pesando, sí, pero bajo ese peso también crecía una semilla de esperanza. Ella no lo sabía aún, pero esa semilla estaba a punto de romper la tierra y salir a la luz. Porque la vida, incluso en los momentos más oscuros, siempre guarda un giro que nadie espera. Siempre hay alguien que necesita ser el primero en señalar, el que enciende la chispa para que los demás se unan al fuego. En ese salón eran tres, los más ruidosos, los más confiados, los que parecían disfrutar de la crueldad como si fuera un juego. Se miraban entre sí con complicidad, como si hubieran ensayado cada gesto, cada palabra. El líder, un muchacho alto con el uniforme impecable, se levantó de su asiento con una sonrisa torcida y dijo en voz alta: «Miren, la nueva moda es venir con agujeros gratis. No necesita ni comprarla en el mercado». El salón estalló en carcajadas, y la niña sintió cómo el suelo se abría bajo sus pies. Los dos que lo acompañaban repitieron sus palabras, haciendo eco para que todos las escucharan. Uno incluso arrancó un pedazo de papel y lo pegó en su propia camisa fingiendo que estaba rota. El gesto fue celebrado por los demás, como si hubieran asistido a un espectáculo de comedia, pero para ella, cada risa era un recordatorio cruel de que estaba sola. Sentía que la estaban empujando al centro de un escenario en el que nunca pidió estar, un escenario donde no había aplausos, solo humillación. Lo más doloroso no era el acto en sí, sino ver cómo otros, que antes parecían indiferentes, ahora se unían al coro de burlas solo para no quedar fuera. Esa es la naturaleza de los grupos. Pocos inician la crueldad, pero muchos la sostienen por miedo a ser la próxima víctima. Ella lo entendía en silencio, aunque apenas tenía la edad para comprender el peso de esas dinámicas. Sabía que no se reían solo de su ropa rota, sino también porque necesitaban sentirse fuertes a costa de su debilidad. Con cada palabra, con cada gesto, la burla se volvía más grande. Ella sentía que estaba encogiendo, como si su cuerpo quisiera desaparecer dentro del pupitre, y mientras los líderes celebraban su victoria, ella apretaba los puños bajo la mesa. No lloró, no les dio el gusto, guardó las lágrimas para cuando estuviera sola, porque en ese momento había algo más fuerte latiendo en su interior, la certeza de que ese juego cruel no duraría para siempre. Dentro de su mochila, la carta seguía esperando. Y aunque nadie lo sabía, esa carta tenía un peso mucho mayor que todas las risas juntas. Los que ahora se sentían poderosos estaban a punto de descubrir que el destino no se burla de nadie sin devolver la cuenta. La burla había alcanzado un punto en el que ya no bastaban las palabras ni las risas. Como siempre ocurre en los grupos, alguien quiso ir más allá, cruzar la línea que separa la crueldad del simple juego. Una de las niñas del grupo, con el cabello recogido en una trenza perfecta y el uniforme impecable, se acercó con paso decidido hacia la última fila, donde ella permanecía cabizbaja. El silencio del salón se rompió con la voz de esa niña diciendo en tono burlón: «A ver qué más trae en esa mochila de pobre». El comentario encendió una nueva ronda de carcajadas, y antes de que ella pudiera reaccionar, unas manos rápidas abrieron el cierre gastado de su mochila. El corazón de la niña se detuvo un instante. Sintió que todo se congelaba a su alrededor. Era como si el tiempo se hubiera detenido justo en ese segundo. Ese preciso instante,
en el que lo más íntimo estaba a punto de ser expuesto. Su respiración se aceleró, sus manos temblaban y quiso estirarlas para detener a la compañera, pero fue demasiado tarde. Los libros viejos, los cuadernos con esquinas dobladas y lápices mordidos cayeron sobre el pupitre con un estruendo que pareció retumbar más que una campana. El salón entero estalló en carcajadas. «Miren, ni cuadernos nuevos tiene», gritó uno de los muchachos desde adelante. Y en medio de ese caos el objeto más delicado de todos salió a la luz. Un sobre blanco, amarillento por las dobleces, cuidadosamente guardado al fondo de la mochila. Al principio, nadie entendió lo que era. Solo vieron un pedazo de papel más. Pero ella lo supo al instante. Era su carta, su secreto. Ese sobre era lo único que la mantenía de pie, y ahora estaba en manos de quienes más disfrutaban su dolor. Trató de alcanzarlo, desesperada, con lágrimas retenidas en los ojos. «Dámelo, por favor», susurró con una voz que apenas se escuchaba. Pero la otra niña, con la malicia de quien sabe que tiene el poder en sus manos, levantó la carta en alto para que todos la vieran. «¿Y esto? ¿Una carta de amor?», preguntó con sarcasmo. El salón entero rugió con nuevas risas, sin imaginar que en ese sobre no había nada cómico, sino la verdad que pondría de rodillas su crueldad. En ese momento, la humillación llegó a su punto más alto. Lo que para ella era un refugio secreto se había convertido en un espectáculo público. Pero también, sin que nadie lo supiera, ese instante marcó el quiebre, porque la burla había ido demasiado lejos. La mochila ya no solo contenía objetos escolares, contenía la llave para voltear la historia. Y pronto, el mismo salón que ahora se ahogaba de risa, se sumiría en un silencio imposible de olvidar. El sobre levantado en el aire parecía brillar bajo la luz que entraba por la ventana, como si aquel papel viejo hubiera esperado exactamente ese momento para salir a la vista de todos. El salón, que un segundo antes era un hervidero de risas, se quedó en un extraño silencio expectante. Era como si todos presintieran que lo que estaba a punto de revelarse no era una simple broma. La niña, con las manos extendidas y los ojos humedecidos, suplicaba en voz baja que no lo abrieran. «Por favor, no es suyo. Devuélvamelo», decía con un hilo de voz que apenas alcanzaba a cortar el aire denso de la clase. Pero el grupo que lideraba la burla estaba decidido a arrancarle hasta el último vestigio de dignidad. La niña de la trenza, sonriendo con malicia, giró el sobre entre sus dedos como si fuera un trofeo. «A ver qué secreto guarda la niña de la ropa rota», murmuró con ironía. Los demás se acercaron, formando un semicírculo alrededor del pupitre, como espectadores de una función que esperaban con ansias. Nadie se atrevía a detenerla, ni siquiera la maestra, que permanecía rígida frente al pizarrón, observando la escena con una mezcla de incomodidad y temor. El sobre se abrió lentamente, liberando un susurro de papel arrugado. La niña cerró los ojos, sintiendo que todo su mundo se derrumbaba en ese instante. El sonido de la hoja desdoblándose retumbó en sus oídos como un trueno. El muchacho que acompañaba a la niña de la trenza arrancó el papel de sus manos y comenzó a leer en voz alta, pero de pronto su sonrisa desapareció. «¿Qué es esto?», murmuró confundido. Los demás lo miraron, esperando la broma, esperando la risa, pero no llegó. La carta no era un juego, no era un secreto infantil. Era un documento oficial con un sello y una firma que nadie esperaba ver en un lugar como ese. El silencio se volvió absoluto. Hasta los que segundos antes reían ahora contenían la respiración, tratando de entender lo que sus ojos estaban viendo. La niña abrió los ojos y vio cómo el papel, ese mismo que había guardado como un tesoro, estaba ahora frente a todos, desnudando la verdad que ella nunca se atrevió a contar. El salón entero se había transformado. La burla había muerto en un segundo, reemplazada por una tensión que electrizaba el aire. Todos sabían que esa carta tenía un peso que superaba cualquier chiste. Lo que nadie imaginaba era que ese sobre cambiaría para siempre la forma en que la miraban. La sorpresa apenas comenzaba. La carta, desplegada sobre las manos del muchacho, parecía tener un peso invisible que de pronto cayó sobre todos en el salón. Lo que un instante antes era ruido, carcajadas y susurros hirientes, se convirtió en un silencio absoluto,
tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Nadie se atrevía a decir nada. Nadie. Las risas quedaron suspendidas en el aire, como si hubieran sido arrancadas de golpe. Los ojos de los niños se clavaron en ese papel que llevaba un sello rojo en la parte superior y una firma al final que imponía respeto. El grupo que lideraba la burla se miraba entre sí, desconcertado. La niña de la trenza, que hacía apenas segundos disfrutaba su victoria cruel, bajó la mano lentamente, como si sostener esa carta le quemara los dedos. El muchacho que intentó leer en voz alta se detuvo a media frase. Sus labios temblaron, incapaces de pronunciar lo que seguía escrito. Y entonces sucedió algo que nunca había pasado en ese salón. Todos buscaron con la mirada a la maestra. Ella, que había guardado silencio durante toda la humillación, ahora dio un paso hacia adelante. Se acercó con cautela, como si lo que estaba frente a ella no fuera solo una hoja, sino una revelación que podía cambiarlo todo. Tomó el papel con cuidado, sus ojos recorriendo cada línea, y de pronto su rostro perdió el color. Sus labios se entreabrieron, y un murmullo casi imperceptible escapó. Esto no puede ser. El salón entero se tensó. El silencio ya no era solo incómodo, era casi insoportable, como si todos supieran que estaban frente a algo mucho más grande de lo que imaginaban. La niña, desde su asiento, observaba con lágrimas acumuladas en los ojos, pero esta vez no eran solo de dolor. Había algo diferente en su mirada, una chispa de fuerza contenida, un brillo que nadie había notado antes, porque ese silencio, aunque pesado, ya no estaba cargado de burla. Estaba cargado de respeto, de miedo y de incertidumbre. Era la primera vez que no era ella quien tenía que agachar la cabeza, y en ese instante, sin necesidad de palabras, todos comprendieron que habían cruzado una línea de la que no podían regresar. La risa se había convertido en un nudo en la garganta, y lo que estaba escrito en esa carta tenía el poder de derrumbar la crueldad que habían sostenido durante tanto tiempo. El salón ya no era el mismo, y ellos tampoco lo serían después de conocer lo que ese sobre guardaba. La maestra sostuvo la carta entre sus manos con un temblor que ninguno de los estudiantes había visto antes. Sus gafas parecían no ser suficientes para procesar las palabras que se desplegaban frente a sus ojos. El silencio era tan absoluto que se escuchaba el zumbido de las lámparas y el crujido de las bancas de madera cuando alguno de los alumnos se movía inquieto. Todos estaban expectantes, atrapados por la tensión de ese instante, como si supieran que la voz de la maestra estaba a punto de arrancarles el velo de la ignorancia. Ella respiró hondo, bajó la mirada hacia la niña de la ropa rota, y por primera vez en toda la mañana, sus ojos no mostraban indiferencia sino algo distinto, respeto y sorpresa. Luego comenzó a leer en voz alta, con una voz que al inicio titubeaba, pero que poco a poco se volvió firme. Por medio de la presente, se reconoce a la alumna. Al pronunciar su nombre, todos voltearon hacia ella con asombro, como beneficiaria de una beca especial otorgada por el despacho del juez. El murmullo contenido estalló en un respiro colectivo. Nadie podía creer lo que escuchaba. La niña de la trenza abrió los ojos con incredulidad. El líder del grupo de burlas tragó saliva, y algunos de los que antes reían ahora se encogieron en sus asientos, incapaces de sostener la mirada. La maestra continuó leyendo, explicando que la carta había sido enviada por un juez reconocido de la ciudad, quien no solo avalaba la beca, sino que además reconocía públicamente el esfuerzo y la resiliencia de esa pequeña que, a pesar de las adversidades, mantenía un rendimiento académico ejemplar. Las palabras se sentían como piedras cayendo en medio de un estanque en calma, creando ondas que alcanzaban cada rincón del salón. La niña escuchaba en silencio, con las manos entrelazadas sobre sus rodillas, conteniendo las lágrimas que ahora no eran de vergüenza, sino de dignidad. Por dentro, sentía cómo algo se levantaba dentro de ella, como si la carta hubiera abierto una puerta que siempre había estado cerrada. Cuando la maestra terminó de leer, nadie dijo nada. El aire estaba cargado de una mezcla de vergüenza, sorpresa y respeto. La carta había desnudado la verdad. Aquella niña, la misma que ellos habían rechazado por su ropa rota, no era un motivo de burla, era un ejemplo. Y en ese contraste brutal, los roles se invirtieron. Los que antes se sentían poderosos ahora no podían levantar la mirada.
Y ella, por primera vez, no necesitaba esconderse. El eco de las últimas palabras de la maestra aún flotaba en el aire cuando sus ojos se detuvieron en la parte final de la carta. Allí, en tinta firme y elegante, estaba el nombre del remitente, licenciado Héctor Ramírez, juez de distrito. Bastó con pronunciarlo en voz alta para que un murmullo contenido se propagara entre los estudiantes como una corriente eléctrica. Ese nombre no era desconocido. Lo habían escuchado en conversaciones de adultos, en noticieros que aparecían de fondo en las salas de sus casas. No se trataba de cualquier persona. Era una figura respetada, alguien cuya firma no se estampaba en un papel sin un peso verdadero. La maestra, con el rostro aún desencajado, repitió el nombre en voz baja, como si intentara convencerse de que estaba leyendo bien. Los niños se miraban entre sí, algunos con incredulidad, otros con temor. El contraste era brutal. Esa misma mañana la habían señalado por sus parches y sus zapatos gastados, y ahora sabían que tenía el respaldo directo de una de las autoridades más importantes de la ciudad. De pronto, su ropa rota ya no parecía un motivo de burla, sino una cicatriz visible de la batalla que estaba librando una niña mucho más fuerte de lo que jamás imaginaron. La niña permanecía quieta en su pupitre, mirando hacia abajo, con el corazón latiendo como un tambor en su pecho. No quería levantar la vista porque sentía todas las miradas sobre ella, pero por primera vez, esas miradas no eran de burla, eran de desconcierto, de vergüenza, incluso de admiración contenida. Sus compañeros no sabían cómo procesar ese vuelco repentino. ¿Cómo podían haberse reído de alguien que estaba en contacto directo con un juez, alguien que veía en ella potencial y valor? El grupo que lideraba la burla fue el más golpeado por la revelación. El muchacho alto, que había iniciado las risas, ahora tenía las manos sudorosas y el rostro rojo. La niña de la trenza mordía sus labios, arrepentida, pero incapaz de pedir disculpas. La maestra, en cambio, se quedó mirando a la alumna con una mezcla de culpa y respeto, como si de pronto entendiera la magnitud de su propio silencio momentos atrás. En ese instante, la niña sintió que el peso de la vergüenza comenzaba a transformarse en otra cosa, en fuerza. La carta no era solo un documento. Era un escudo. Era la prueba de que detrás de su ropa rota había una historia que ninguno de ellos alcanzaba a comprender. Y ese nombre al final de la hoja era la voz que, sin estar presente, había callado de golpe a todos los que la humillaban. La maestra, con la carta aún temblando en sus manos, respiró profundo antes de seguir leyendo. El ambiente era tan denso que hasta el más mínimo movimiento parecía romper el silencio sagrado que se había instalado en el salón. Sus ojos recorrieron las líneas con lentitud, como si cada palabra pesara toneladas, y su voz se quebró apenas al pronunciar lo siguiente. Se reconoce en esta alumna una voluntad inquebrantable y un esfuerzo que sobrepasa las dificultades de su entorno. A pesar de la falta de recursos, ha demostrado ser ejemplo de constancia y disciplina, y por ello se le otorga esta beca, para asegurar que continúe sus estudios sin impedimentos. El efecto fue inmediato. Algunos de los niños que habían reído sin piedad bajaron la cabeza, incapaces de sostener la mirada. Otros mordían sus labios, intentando ocultar la incomodidad que los atravesaba como un cuchillo. Cada palabra de esa carta era un espejo, mostrando la crueldad con la que habían tratado a alguien que, en silencio, cargaba con más peso del que ellos jamás habían imaginado. La maestra hizo una pausa, y en ese instante sus ojos se humedecieron. Nadie lo había visto antes. Esa mujer que siempre parecía fría y distante, ahora se conmovía frente a todos. Volvió a mirar a la niña de la ropa rota y sus labios temblaron antes de leer la última parte. El juez Ramírez expresa su reconocimiento no solo por su desempeño académico, sino por la dignidad con la que ha enfrentado las circunstancias de su vida. Este apoyo es solo un pequeño reflejo de lo que merece. La voz de la maestra se quebró en la última palabra. El silencio fue aún más pesado. Nadie se atrevía a moverse, nadie se atrevía a reír. Era como si un huracán invisible hubiera pasado por ese salón y dejado todo en ruinas. Las burlas, la indiferencia, la soberbia, todo se había derrumbado frente a esa carta que hablaba más fuerte que cualquier uniforme impecable. La niña, con las manos entrelazadas sobre la mesa,
Dejó escapar una lágrima silenciosa, pero esta vez no era de vergüenza. Era de alivio, de dignidad, de un reconocimiento que llegaba justo en el momento en que más lo necesitaba. Esa carta no solo la defendía, la elevaba, y mientras todos la observaban en silencio, comprendieron que esa niña, la que habían ridiculizado minutos antes, no era invisible. Era alguien cuya historia estaba marcada por la fuerza y cuyo futuro estaba destinado a brillar. El silencio que reinaba en el salón después de escuchar cada palabra de la carta era tan profundo que dolía. Ya no había risas, ya no había murmullos, ni siquiera esas miradas cómplices que se cruzaban para reforzar la crueldad colectiva. Lo único que se escuchaba era el sonido de la respiración contenida de los alumnos y el crujir ocasional de una banca cuando alguno intentaba acomodarse incómodo. Las carcajadas que antes parecían imparables ahora se habían convertido en un nudo en la garganta de muchos. Los niños que lideraban la burla fueron los primeros en bajar la cabeza. El muchacho alto, que había hecho del uniforme impecable su escudo de poder, se pasó la mano por la nuca, rojo de vergüenza, evitando mirar a la niña, que minutos antes había sido su blanco. La de la trenza perfecta, que sostenía la carta como un trofeo, ahora se mordía los labios con los ojos clavados en la mesa. Sus dedos temblaban, incapaces de sostener esa falsa seguridad que se le había desmoronado como un castillo de arena frente a una ola. Pero no solo ellos estaban afectados, incluso aquellos que nunca participaron directamente en la burla, pero que rieron por miedo a quedarse fuera, ahora sentían el peso de la culpa. Miraban de reojo a la niña de la ropa rota, como si quisieran acercarse, como si quisieran pedir perdón, pero el orgullo y la vergüenza se los impedían. Nadie se atrevía a hablar, nadie sabía qué decir. Era como si cada uno hubiera descubierto en ese instante que la verdadera pobreza no estaba en los zapatos gastados, ni en las costuras de una falda, sino en la crueldad con la que habían decidido llenar el vacío de sus propios corazones. La niña permanecía en silencio, con la mirada baja, pero dentro de ella algo cambiaba. Ya no se sentía invisible, ya no sentía el mismo peso de antes. Por primera vez, las risas no estaban sobre ella, sino sobre quienes habían decidido humillarla. Y aunque no lo buscaba, la dignidad que irradiaba en ese momento hacía que cada uno de sus compañeros se viera pequeño frente a su fuerza. Ese salón, que minutos antes parecía una jaula donde todos se unían contra ella, ahora era un espejo que reflejaba el arrepentimiento colectivo. Nadie volvió a señalarla. Nadie volvió a reír, porque todos sabían, sin necesidad de palabras, que lo que habían hecho ese día quedaría grabado en su memoria. Y lo peor para ellos no era la posibilidad de un castigo, sino esa certeza amarga de que habían fallado frente a alguien que, aún con ropa rota, era más grande que todos juntos. La maestra, que hasta ese momento había sido un muro de silencio, permanecía de pie con la carta entre sus manos. Su rostro, antes serio y distante, se había suavizado con una expresión que nadie en el salón había visto jamás: vulnerabilidad. Sus labios temblaban, y la fuerza con la que había guardado la indiferencia ahora se desmoronaba frente a todos. Era evidente que algo en ella también había cambiado al leer esas palabras, como si la carta no solo hubiera expuesto la verdad de la niña, sino también la fragilidad de su propio papel como educadora. Con pasos lentos, casi solemnes, la maestra se acercó a la última fila. El sonido de sus tacones resonaba en el silencio sepulcral del aula. Cada golpe contra el piso de cemento parecía marcar un nuevo compás en la historia que todos estaban presenciando. Cuando llegó frente a la niña, no habló de inmediato. Se inclinó un poco, dejando la carta sobre el pupitre, y por primera vez en toda la mañana, la miró directamente a los ojos. No había burla, no había indiferencia, solo un reconocimiento silencioso que calaba más hondo que cualquier palabra. La niña, con el corazón desbocado, sostuvo esa mirada. Esperaba encontrar en ella frialdad o distancia, pero encontró otra cosa: respeto. La maestra, con un hilo de voz quebrado, finalmente dijo: «Perdóname». Esa palabra, tan simple y a la vez tan rara de escuchar en boca de una autoridad, cayó como un rayo en el salón. Los alumnos se miraron entre sí, desconcertados. Nunca habían visto a su maestra pedir disculpas,
mucho menos a una niña que minutos antes era objeto de burla. Después la maestra continuó, esta vez con firmeza. Hoy hemos aprendido algo que no está en los libros, algo que vale más que cualquier lección que yo pueda escribir en el pizarrón. Nunca juzgar a alguien por lo que lleva puesto, porque detrás puede haber una historia que no conocemos. Su voz, cargada de emoción, se quebró en la última frase, y en el silencio posterior se escuchó claramente cómo algunos alumnos tragaban saliva, incapaces de sostener la vergüenza. La transformación de la maestra fue un espejo para todos. Si ella, que había permanecido callada mientras las burlas se desataban, ahora reconocía su error, entonces cada uno de los presentes debía enfrentar también el suyo. La niña no respondió. No hizo falta. Sus lágrimas, silenciosas, fueron suficientes para mostrar que esa disculpa había sanado, aunque fuera un poco, la herida de esa mañana. La maestra aún tenía la carta sobre el pupitre cuando decidió leer las últimas líneas. Su voz, cargada de emoción, resonó en un salón donde nadie se atrevía a respirar demasiado fuerte. Este apoyo, continuaba el texto, no es solo un reconocimiento a su esfuerzo, es también un compromiso de acompañamiento, porque detrás de esta alumna hay una historia de lucha silenciosa que merece ser contada. Su padre, quien falleció sirviendo como policía municipal, dejó en ella la semilla del valor. Y su madre, que trabaja día y noche para sostener el hogar, nos recuerda que la dignidad no se mide en ropa nueva, sino en la fortaleza con la que enfrentamos la vida. Las palabras cayeron como un rayo en medio de la clase. La niña apretó las manos sobre su pupitre, intentando contener las lágrimas que ahora no provenían de la humillación, sino del recuerdo de su padre. En su mente volvió la imagen de ese uniforme azul, el olor de los abrazos breves antes de que saliera a trabajar, la última vez que lo vio. Era como si la carta no solo la defendiera, sino que trajera de vuelta la memoria de quien había sido su mayor ejemplo de valentía. Los alumnos, que hasta hacía unos minutos la señalaban con crueldad, permanecían enmudecidos. Ahora comprendían que las costuras torcidas en su falda no eran señales de descuido, sino cicatrices de una familia que resistía contra el abandono y la pérdida. El uniforme impecable de ellos no significaba nada frente a la historia que esa niña llevaba en silencio. Era como si de repente, el salón entero se hubiera convertido en un altar improvisado para honrar la memoria de aquel padre y la lucha de aquella madre. La maestra cerró la carta con manos temblorosas y el silencio volvió a reinar, pero ya no era un silencio incómodo, ni de burla reprimida. Era un silencio cargado de respeto, de arrepentimiento, de reconocimiento. Nadie se atrevía a hablar porque todos entendían que no había nada que pudiera añadirse a lo que esa hoja había revelado. La niña, por primera vez, levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos, brillaban con una fuerza que nunca antes habían mostrado. No necesitó decir una sola palabra. En ese instante, todos comprendieron que la verdadera riqueza no estaba en la ropa que vestía, sino en la historia que cargaba en el corazón. Ese fue el giro final. Lo que comenzó como un día de humillación, terminó como una lección que quedaría tatuada en cada uno de los presentes. El aula entera estaba suspendida en un silencio extraño, casi sagrado. Ninguno de los niños se movía, como si el tiempo se hubiera detenido para obligarlos a enfrentar el peso de sus actos. Los mismos pupitres que antes fueron trincheras de burla, ahora se sentían como bancos de confesión, donde cada uno cargaba con su propia vergüenza. El aire estaba tan espeso que parecía difícil de respirar, pero en medio de todo, ella permanecía erguida, más firme que nunca, con los ojos aún húmedos pero llenos de una luz que nadie había visto antes. La maestra, que sostenía la carta como si fuera un testimonio sagrado, no intentó continuar con la clase. Sabía que ese día no habría matemáticas ni dictados que pudieran tener más importancia que lo que acababa de ocurrir. Cerró el cuaderno de apuntes y miró a todos los alumnos. Lo que pasó hoy no puede repetirse, dijo con voz temblorosa, pero firme, porque cada persona que ves frente a ti carga con una historia que desconoces, y muchas veces, las ropas que juzgamos, los silencios que ridiculizamos, esconden batallas más grandes que cualquiera de nosotros puede imaginar. Las palabras calaron hondo. Algunos niños bajaron la cabeza,
incapaces de sostener la mirada de la maestra. Otros apretaban las manos contra sus pupitres, luchando con la incomodidad que nacía de reconocerse en ese reflejo cruel. Y aunque nadie pidió perdón en voz alta, en cada gesto, en cada mirada esquiva, se notaba un arrepentimiento que pesaba más que cualquier castigo. La niña, en silencio, guardó nuevamente la carta en su mochila, pero esta vez lo hizo sin miedo, con un gesto firme y sereno. Sabía que ya no necesitaba esconderla. Sabía que su verdad había hablado por ella. Y lo más importante, comprendió que la dignidad no depende de lo que uno viste, sino de la fuerza con la que se sostiene en medio de la tormenta. Al sonar la campana de salida, los alumnos salieron despacio, sin la algarabía habitual. Era como si cada paso estuviera cargado de reflexión. Afuera, el sol iluminaba el patio como si quisiera limpiar la oscuridad que había reinado dentro del salón. La niña salió por última, con la mochila a la espalda, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió el peso de las miradas como dagas en su espalda. Las sentía distintas, más suaves, como si algo en ellas hubiera cambiado. Ese día no solo cambió la forma en que la veían, cambió la forma en que todos se veían a sí mismos. Porque la verdadera lección no estaba en la carta, ni siquiera en el juez que la firmaba. La lección estaba en comprender que la compasión y la empatía son las únicas herramientas que pueden salvarnos de la crueldad. Y aunque ninguno lo dijo en voz alta, todos lo sabían. Jamás olvidarían a la niña de la ropa rota, ni la carta que reveló la fuerza que llevaba en silencio.